Bien, mis hermanos amados, me quedaré con una alabanza que iniciamos este culto. Permítenos ser reyes y sacerdotes. Y en esta última alabanza, que tu voz, amado Padre, sea la luz que alumbre nuestros pies desde este año 2024 en adelante. ¡Aleluya! Bienvenido sea usted también, hermano, amigo, ahí en el canal del ministerio. Esperemos que usted y su familia, así como nosotros, las casas de restauración, están recibiendo misericordias y compasión de nuestro Padre Celestial. Amén. Bien, hoy vamos a iniciar una primera parte de un tema que tiene que ver mucho con el nuevo año espiritual que comenzamos en septiembre del 2023, que era el inicio del nuevo año. Es el nuevo año bíblico. Para nosotros aquí en Occidente comenzó el 1 de enero de este año 2024. Y vamos a estar desarrollando el por qué vamos a sembrar un principio en cómo la congregación y las casas de restauración, las actuales y las que se añadan, caminaremos en un principio de cómo evangelizar. Todo principio es un fundamento y no tiene que ver con los diseños anteriores que hoy se pueden estar viendo, escuchando, sino que todo está de acuerdo a un cumplimiento profético de 3 profetas del Antiguo Testamento que hoy estaremos tratando. Entonces el tema en su primera parte es el principio de la evangelización a partir del año 2024. Le sugiero que tenga un cuadernillo, su lapicera, mucha atención. Aquí por Lima, ante lo intenso del calor, puede usted tener su agüita o, según como esté el clima por su lugar, acompañarlo de alguna agua también, un café, un té, como usted guste. Bien, vamos a ver 3 pasajes que tienen que ver con el cumplimiento profético de lo que... Y me trae a la memoria, es indudable que este pasaje, estos 3 pasajes, han sido leídos muchas veces, predicados muchas veces, pero la muestra de su cumplimiento es otra. Así como Jesús, cuando fue a la sinagoga, él delante de los judíos abrió las escrituras en Isaías 61. Usted sabe, ese pasaje trataba: el Espíritu de Dios está sobre mí para... y todo lo que sigue. Desde ese momento que Jesús el Mesías leía el libro de Isaías, escrito por Isaías, hacia atrás habían 500 años. 500 años que el pueblo de Israel, los hijos de Israel, lo leían continuamente, en sus sinagogas, en sus reuniones en casa, porque los padres enseñaban a sus hijos las escrituras.
Y es lo que hoy todo padre y madre debe de hacer. Y Jesús, cuando terminó de leer Isaías 61, dijo esto: hoy, 500 años habían pasado, fue leído muchas veces, estudiado muchas veces. Pero él dijo, en ese momento, hoy se cumple esa escritura. Ahí nos da un entendimiento de qué cosa es una profecía, pero otra cosa es su cumplimiento. Y de eso vamos a estar hablando en cuanto al cumplimiento profético que escribieron 3 profetas del Antiguo Testamento. Vamos a leer primeramente Ezequiel, capítulo 34. Versículos del 11 al 15. ¿Estamos? Ok. Así dice el Señor de señores: he aquí que yo mismo buscaré a mis ovejas, y yo las cuidaré. Dios mismo. Interesante, ¿no? Como pastor que cuida de su rebaño en el día de una violenta tempestad. Está hablando de los tiempos de hoy. Del mismo modo, yo cuidaré a mis ovejas y las recogeré de todas las tierras a las cuales habían sido dispersadas en día nublado y de densa oscuridad. Las sacaré de las naciones, las recogeré de las ciudades y las traeré a su propia tierra, las apacentaré en los montes de Israel, por los valles y por todo lugar habitado en la tierra, es decir, por todo lugar existente en Israel. En lugares de buenos pastos las apacentaré. En los altos montes de Israel estará su redil. Así allí se echarán en buen redil y apacentarán en suculentos pastos en los montes de Israel. Mire, este es un decreto que hoy se proclama. Y Dios dice, yo apacentaré a mis ovejas y yo las haré reposar, declara el Señor de señores. Cuando usted escucha y dice, pero está hablando solo de Israel. Hermano amado, hemos entendido a través del apóstol Pablo, allí en Romanos 11, que tiene que ver con la Israel espiritual. Y de eso hemos hablado con detalle y en amplitud. Si usted nos ha seguido, también lo tendrá claro. Si no, envíenos un mensajito y le enviamos el video, amado, que está viendo hoy. Vamos entonces a lo que dice Jeremías. Cuando usted lee el contexto de Jeremías 23 o el de Ezequiel 34, tiene que ver con el pueblo de Dios que Él recogerá. Pero vamos a ver en Jeremías 23 y vamos a leer 2 versículos. Aquí hay más detalle. Mire usted, más detalle. ¿Qué tipo de ovejas son? Dice Jeremías 23, 3 y 4. Pero yo mismo, es decir, Dios, recogeré a todas mis ovejas. Momentito,
No dice a todas, dice al remanente de mis ovejas, de todos los lugares. Hoy hay muchísimas ovejas, muchísimos cristianos creyentes, pero hay un remanente. Interesante. Pero yo mismo recogeré al remanente de mis ovejas de todos los lugares a donde las había dispersado y las traeré de vuelta a sus apriscos. Apriscos significa moradas, es decir, de vuelta a sus moradas. Allí crecerán y se multiplicarán. Les pondré pastores que las apacienten, es decir, pastores en línea, pastores en obediencia al testimonio de las Escrituras y del Evangelio, es decir, aquellos que hayan hecho volver a ese remanente de sus ovejas al diseño original de las Escrituras y del Evangelio. Les pondré pastores que las apacienten, y ya no tendrán temor, ni serán dispersadas, ni se extraviarán, declara Yahweh. Vamos a leer al principio del culto, leímos el capítulo 52 del libro de Isaías, los primeros 12 versículos, pero quiero centrarme en el contexto de los otros pasajes. Significa que ese remanente de las ovejas de Dios que Él buscará, sino que lo hará a través de pastores. Dice, porque Él mismo pondré pastores que las apacienten. Es decir, pastores en línea con Él, en línea con el Padre Celestial. Isaías 52, el versículo 6 y 7, nos da como un levantar y una promesa en cumplimiento de aquellos creyentes redentivos, judíos o gentiles, que proclamen las buenas nuevas. Leamos Isaías 52, 6 y 7. Por tanto, dice, en aquel día mi pueblo, está hablando de su pueblo. El apóstol Pablo nos dice que no todo Israel es Israel. No todo Israel es el pueblo de Dios. Por tanto, en aquel día mi pueblo conocerá mi nombre. Pues yo soy el que dice, he aquí, yo soy. Y aquí viene. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que anuncia la paz, del que proclama las buenas nuevas, del que anuncia la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Cuando habla de paz, cuando habla de buenas nuevas, cuando habla de anuncio de salvación, en lo referente a la paz, no es la paz que el mundo da. No es lo que una persona va a adquirir paz porque adquiere algún bien o alguna finanza o alguna diversión o algo. No se refiere a eso. Tienen paz, sí, pero es temporal. Y nuevamente vuelven a perder la paz. Esta paz
que viene de Jesús el Mesías, es una paz que escapa a todo el conocimiento humano, es decir, de cualquier científico, de cualquier ciencia. Es una paz constante en aflicciones, en tribulación, en pruebas, o cuando el creyente redentivo camina en un mundo, como veremos más adelante, con inseguridades. El mundo camina hoy en inseguridad. Y dice que sus pies, ¿no?, son hermosos, porque proclama las buenas nuevas. Buenas nuevas quiere decir, ¿cuál es la buena nueva a partir de este año? Cada año tuvo su buena nueva, pero a partir de este año hay el cumplimiento profético de estos 3 profetas del Antiguo Testamento. Solo lo resumo así. Dios está buscando al remanente de sus ovejas para cuidarlas. Y las va a rescatar de todos los lugares, en todo el mundo, en Oriente y en Occidente, en toda la tierra. Hay gentiles, creyentes redentivos, que están alumbrando ya en Israel, como en Occidente también. Hay un remanente que está como una alabanza que escuchamos durante el tiempo de alabanza. Dice, tu voz, oh Dios, será la luz a mis pies. Aleluya, aleluya. Quiero decirles también otro salmo que creo que desde las primeras clases bíblicas o en las enseñanzas que se dan, se aspira a ello. Es una aspiración, es cierto, se aspira. Pero a veces no todo se cumple, porque no es el cumplimiento profético para todos. Es el cumplimiento profético para un remanente de las ovejas de Dios, que es el pueblo de Dios que va a ir creciendo en este año. ¿Qué dice el Salmo 23? ¿No? Es un salmo muy leído, proclamado. Muchas personas lo han proclamado. Dice, haga lo suyo. Pero hermano amado, el cumplimiento profético tiene su tiempo. Y tengo que decirle, cuando Dios dice, yo mismo buscaré al remanente de mis ovejas en todos los lugares para pastorearlas y les pondré pastores para que las pastoreen. Está hablando de que ese remanente de ovejas vivirá y comenzará a vivir el Salmo 23, donde dice, realmente ahí se cumplirá cuando lo escribió David muchísimos años, cientos de años atrás, Yahweh me pastoreará y nada me faltará. Yahweh me pastoreará él directamente a través de los pastores que él pondrá y está poniendo. Y dice, en praderas de abundancia me hará morar, hacia aguas tranquilas me conducirá. Él restaurará mi alma, por sendas de justicia me conducirás por amor a tu nombre. Aunque ande en valles de sombras de muerte, no temeré del mal, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán ánimo. Hermano amado, las sombras de muertes de hoy que trataremos en un instante, según un informe de la ONU, y también un informe aquí en Perú. Es impresionante, no sé si usted lo habrá leído en algún momento, pero hoy nos enteraremos.
Salmo 23:5. Preparaste mesa delante de mí en presencia de mis adversarios. Ungiste mi cabeza con aceite. Mi copa rebosa como la vida. Tu bondad y tu misericordia me seguirán todos los días de mi vida, para que habite en la casa de Yahweh por largos días. ¿Sabe usted cuál es la casa de Yahweh? Es lo que en algún momento del año 2022, cuando vimos el libro de Apocalipsis, y en este año, en el 2023, vimos la nueva Jerusalén celestial. De esa casa se habla en este salmo. De esa. Quiere decir, hermano amado, que hay ovejas, muchas ovejas en el mundo, pero hay un remanente, que es el pueblo de Dios, y Él las recogerá y les pondrá pastores para que las apacienten. Aleluya, aleluya. Este año 2024 para la Congregación Apostólica de Restauración es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque el anuncio del cumplimiento profético de acuerdo al calendario hebreo es el 2024 para nosotros, en el calendario hebreo es el año nuevo 5784. Y ese número 4 tiene un gran significado para la congregación. ¿Por qué un gran significado? Porque va a haber un cumplimiento profético. El Señor nos permitió entender dos palabras: recibimiento por la puerta. Algo que no había ocurrido en muchísimos años anteriores, pero que el Señor, nuestro Padre Celestial, desde septiembre de 2019 nos ha venido dando muchos fundamentos, sobre todo en los temas de la última hora de los días postreros, sobre todo en esos temas. Nos ha venido dando su enseñanza, pero ha llegado la hora, hermano amado, que ese monte que estaba allí, espiritual, por la cual no podían venir personas, casas de familia o familias, por la fe, como dice, por el grano de mostaza. Si tuviéramos fe, moveríamos ese monte. Ese monte ya se movió desde este año 2024. Y va a ocurrir el recibimiento por las puertas de personas y familias, escuche bien, que necesitan y necesitarán reposo en sus almas. Y usted dirá, ¿por qué reposo en sus almas? Porque hay una paz que tienen que alcanzar, no como la que el mundo da. Quiero darles cuál es el escenario mundial. Ya le hemos dicho que todo creyente redentivo tiene que tener un escenario global. De eso hemos hablado en el culto anterior. ¿Cuál es el escenario mundial de hoy? ¿Por qué la congregación es el año en que vamos a recibir por las puertas a familias, a personas que necesitan y necesitarán reposo para sus almas? Recientemente la ONU publicó un informe. Mire lo que dijo, que de cada 7 personas, 6 tenían sentimientos de inseguridad. Sí. Y ahí pueden haber creyentes y muchas otras personas. Y que los niveles elevados de salud,
No estamos hablando de grandes cosas en salud, sino de poca atención en la salud. Inclusive los altos niveles de riquezas. No estamos hablando de quien no tiene riqueza y del que tiene muchas riquezas, sino que esos niveles de muy poca riqueza y de muy alta riqueza, inclusive de la educación, los altos niveles elevados de educación, al cual, por ejemplo, si hay poca educación o alguien tiene mediana educación o aspira a mucha educación y estudia, dice la ONU, eso va a ser una muestra de un mayor grado de ansiedad que hace 10 años. Quiere decir que la ansiedad se va a multiplicar en el mundo de este año en adelante. Y la mayoría de las personas, dice la ONU, tiene una sensación de preocupación por el futuro. Tiene esa sensación de preocupación por el futuro, que se agravó por el COVID-19, se viene agravando por los efectos climatológicos, por las guerras, por la economía tan diversificada, por las desigualdades de las poblaciones, por los conflictos y aún por las profecías bíblicas alarmantes. Viene un meteoro porque hay todo un efecto climatológico en el mundo, es el fin del mundo y una serie de anuncios alarmantes indudablemente. Todo eso, ¿no? Miren lo que la ONU dice en su reciente estudio e informe. Dice que, escuche bien, el 40% de la población mundial. ¿Cuánto es la población mundial? 7.000 millones y un poquito más, ¿no? Está hablando de que casi la mitad, porque este informe lo hicieron prácticamente a mediados del 2023 para atrás, ¿no? Y mientras lo hacían, el mundo seguía su proceso. Dice que el 40% de la población mundial experimenta ya síntomas leves de ansiedad. Y este informe sí es terrible. Al 2030, ¿no?, la depresión va a ser la principal causa de discapacidad por causa de la ansiedad. El mundo o la población mundial en camino a la depresión, y la causa es la ansiedad. Entonces, ¿qué necesitan? Reposo para sus almas. ¿Y cómo van a encontrar reposo para sus almas? El calendario hebreo 5784, el nuevo año, para nosotros el 2024, ya lo desarrollamos eso cuando compartimos el nuevo año espiritual que comenzó el 15 de septiembre del año pasado en Israel. Ese número 4 en el cual termina 5784, vimos que tiene un significado. El significado es puerta. También significa pobre de espíritu, afligido y humildad. ¿Qué aprendimos
en ese momento y que hoy debemos tener presente. Vamos, y ese número 4 en el hebreo significa Dalek. ¿Qué nos enseña el Dalek? ¿Qué nos enseña el número 4? ¿Qué nos enseña el número 4 que significa puerta, pobre de espíritu, afligido y humildad? ¿Qué nos enseña? Nos enseña esto. Mateo 7, tome nota, versículos 13 y 14. Mateo 7, versículo 13 y 14. Que dice: entren por la puerta estrecha, porque amplia es la puerta y espacioso el sendero que conduce a la perdición. Y muchos son los que van por él. Cuán estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida. Y aquí viene el tema remanente. Y pocos son los que lo hallan. Mateo nos enseña, Jesús nos enseña en Mateo que la puerta estrecha y el camino angosto nos conduce a la vida eterna. ¿Y quién es esa puerta estrecha? Vamos a Juan, capítulo 10, y vamos a leer 3 versículos, el 7 y el 9. Jesús les dijo de nuevo: de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Él es la puerta del remanente de las ovejas de Dios, del pueblo de Dios, que se manifestará a partir de este año 2024. Y dice en el versículo 8, todos los que han venido, es decir, todos los que vinieron antes, son ladrones y son salteadores, pero las ovejas no les prestaron atención. Interesante, ahorita les explico esta parte. Y dice en el 9, yo soy la puerta, y si alguno entra por medio de mí, será salvo. Y entrará y saldrá y encontrará pasto. Será pastoreado cuando ingresan por él. Las ovejas que ingresen por él serán pastoreadas. Lo que vimos en los pasajes de Jeremías, de Ezequiel. Esta palabra Dalek, hermano amado, también hemos dicho que tiene el significado de aflicción. Y nos da a entender que cuando Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas, nos está diciendo, yo soy la puerta de la aflicción. Y usted dirá, no quiero. Eso es lo que muchos hacen. Cuando viene la primera aflicción y ya no son perseverantes. Y de a poco y sin darse cuenta, el mundo les comienza a ofrecer las cosas del mundo y muchas veces no se han dado cuenta que están viviendo como el mundo vive. La aflicción a la que se refiere no es que Jesús dice, yo soy la puerta de la aflicción y van a sufrir. No.
no hay sufrimiento por las cosas del mundo. Y eso nos lo dice en Juan 16, 33. Juan 16, 33. Aquí está hablando Jesús. Les he hablado estas cosas para que en mí tengan paz. Aleluya. En el mundo tendrán aflicción, es indudable. Pero tengan ánimo, yo he vencido al mundo. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios y fue el primero que fue lleno del Espíritu Santo. El único en el mundo mientras Jesús el Mesías estuvo en la tierra, en su primera venida. El apóstol Pablo, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8, nos dice qué tipo de aflicciones son cuando nosotros ingresamos por la puerta que es Jesús el Mesías. Bueno, yo le doy mucha razón. ¿Quién no le va a dar razón? 2 de Timoteo 1:8. Por tanto, no, y lo voy a repetir 3 veces, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Ni de mí, o sea, ni de Pablo, preso suyo, sino, ahí viene, participa de las aflicciones que por el Evangelio, según el poder de Dios. Las aflicciones son por el Evangelio. Es cuando sea un pastor, un profeta, un evangelista o una casa de familia, una casa de restauración o un creyente redentivo, judío o gentil, comparte el evangelio, pero se encuentra con 2 plagas en el mundo: la ignorancia y la indiferencia de los acontecimientos mundiales que vienen sucediendo. Y uno dice, aflicción es tristeza. ¿Qué tristeza en que no puedan ser bienaventurados, no puedan ser dichosos, no puedan alcanzar la paz, no puedan ser agentes de vida para otros? Por estas 2 plagas, la indiferencia y la ignorancia. Y viven como el mundo vive. Y creyentes no se dieron cuenta que están viviendo como el mundo vive. Dalek también significa, como hemos dicho, pobres de espíritu. Ah, no, yo no quiero ser pobre. Es que no está hablando del concepto de pobres según cómo el mundo trae su significado de acuerdo a al diccionario de la lengua española. Hay que entenderlo como el hebreo lo entendía. Y hemos dicho que Jesús nuestro Mesías es la puerta estrecha, la cual nos conduce a la vida eterna, a ese pueblo de Dios que Dios preparará allí en el tercer cielo como la nueva Jerusalén celestial, y ésta descenderá en su tiempo. Pero también Jesús el Mesías es la puerta de las ovejas de los pobres de espíritu. ¡Aleluya! ¿Alguien dice amén? Amén, digo yo. ¡Aleluya! ¿Qué expresa esto? Esto está expresando en la necesidad de salir de un espacio
e ingresar a otro nuevo, lo cual significa salir de la puerta ancha de cómo vive este mundo, de salir de esa puerta ancha y espaciosa que dice que conduce a la destrucción y pasar a un nuevo ambiente que es la puerta estrecha, que son personas que tienen sed de la palabra de Dios y vienen a Él a beber de sus palabras de vida. No solo para recibir, recibir, recibir y recibir, sino también para dar, 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 dar. Porque mejor es dar que recibir. Tu tiempo, tu oración, tu evangelización, tu diezmo, tus primicias, tus ofrendas. De lo cual hemos hablado mucho en cuáles son, cómo es la economía del pueblo de Dios. Hoy, todos los de Casa Restauración, usted, mi hermano, si guste del canal, búsquelo, ya hemos publicado cómo es la economía del pueblo de Dios. Ninguno puede decir, no sé, no lo supe, me olvidé. No. La oveja redentiva, gentil, el remanente, persevera, permanece y vive. Y Jesús, nuestro Mesías, lo dice bien claro en Mateo 5:3. Mateo 5:3. Dichosos, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino del cielo. Está hablando del cielo. Está hablando de aquel remanente de las ovejas que en su momento, de eso hemos hablado en el capítulo 22, 21, 22 del libro de Apocalipsis, de donde Dios forma y formará a la nueva Jerusalén celestial, el reino del cielo. Aleluya. Dalek también significa humildad, que no tiene que ver nada con el aspecto externo. Eso ya creo que algunos pueden tenerlo claro. La humildad es un proceso de aprender. Escribí un libro sobre la humildad. Recuerdo, era como el 2002, creo, asistí a una reunión de fin de año en búsqueda. Estaba en esos momentos buscando más del Señor y me fui a otro lugar. Y de pronto, como aproximadamente 1 de la mañana, 1:30, el pastor de adelante hace un llamado. No les cuento el proceso porque es muy amplio. Y había una persona tras mío que estaba, desde que ingresó conmigo y estaba atrás mío, como a 15 metros en mi parte lateral, pero un poquito más atrás, que cuando volteaba yo lo miraba, todo vestido de cuero. Me llamó la atención eso. Y de pronto esa misma persona, cuando fui al llamado, no sé si lo habrán visto, las personas que estaban ahí o el líder que estaba en ese púlpito o los que estaban en el púlpito, pero se acercó y me puso las manos en la cabeza y me vine, hermano, en un llanto de lágrimas y muchas cosas me dijo, pero la principal cosa que me dijo fue al final: tienes que aprender humildad. Y ahí comencé, por eso el libro que escribí. Porque la humildad, hermano amado, es así.
en esta frase: dependencia absoluta de Dios. En todo, dependencia absoluta de Dios. Esta palabra Dalek del 5784, el número 4, que significa, o es la palabra Dalek, que significa puerta, aflicción, pobres de espíritu, también significa humildad, absoluta dependencia de Dios. Y para ello hay una promesa para el reposo de las almas, de nuestras almas. Mateo 11, 28. Al principio decía, ojalá que me alcance el agua, pero espero que me alcance. Vamos a leer Mateo 11, 28 al 30. Esta es una promesa para que toda persona y toda familia alcance reposo para las almas, para que comience el cumplimiento profético del Salmo 23, tan anhelado, tan requerido, pero se hace vida en el remanente de las ovejas, en ese pueblo de Dios que está comenzando a levantar. Es decir, ya buscó un poquito, ya ha puesto pastores para que las pastoreen y él mismo las va a cuidar. Mateo 11, 28 al 30. ¿Estamos? Uy, se me fue mi... Ahora sí. Mateo 11, 28. Vengan a mí todos los que están agobiados y cargados. Agobiado es aflicciones del mundo, no por el Evangelio. Aquellos que estén cargados, es decir, que vivan una vida de destrucción. Y dice, y yo los haré descansar. Esa palabra descansar no tiene que ver con algo temporal. Esa palabra descansar en el hebreo tiene que ver con cesar. Es decir, lo agobiado y lo cargado mueren. Las ovejas, ese remanente de ovejas que van a Jesús. Y dice, versículo 29, lleven mi yugo sobre ustedes. Muchos dirán, ¿qué es yugo? ¿Acaso me va a someter? Voy a ser un esclavo, aleluya, si somos esclavos de Jesús el Mesías. Pero este yugo se refiere, en el hebreo significa vara. Y era la vara, ustedes se acuerdan en los tiempos del antiguo pacto, del primer templo, cuando los levitas llevaban el arca del pacto, ¿no?, en camino hacia el templo. Y para cargar el arca del pacto habían puesto unas varas en sus partes laterales y los levitas cargaban el arca del pacto. Esas varas es lo que se llama yugo, pero en ese tiempo era el arca del pacto, era algo pesado, pero el yugo en Jesús, Él nos dice que es leve, como veremos.
Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué es manso? ¿Qué es humilde? Hermano amado, manso, el significado hebreo se los doy en una frase. Honrar y ser respetuoso a Dios Padre. Eso, honrar y ser respetuoso a Dios, como lo era Jesús. Él era manso, él era respetuoso, él honraba a su Padre celestial. Y dice humilde de corazón, es decir, que en nuestro corazón, donde está la voluntad, yo ya no haga mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Humildad, sometimiento absoluto a la voluntad de Dios. En todos mis quehaceres, en todo. Y dice, y recién ahí, y encontrarás reposo para sus almas. Es decir, haciendo y habiendo entendido esto, recién el alma de una persona encuentra reposo. Es decir, paz. Aleluya. Y aquí viene, porque mi yugo es placentero y es ligera mi carga. Su yugo ya no es esa vara para cargar el arca del pacto, sino para que Jesús esté en nosotros. Su yugo es el mismo. Es el Espíritu Santo que está en nosotros. Es placentero. El Espíritu Santo es ligero. No tiene peso. De repente nosotros somos los pesados. De repente. Aleluya. Isaías dice ahí en 52:7, cuán hermosos son los pies de los que proclaman la paz y de los que anuncian las buenas nuevas. El apóstol Pablo nos lo hace recordar en Romanos. Busque el capítulo 10 de Romanos. Y vamos a leer los versículos del 14 al 17. Escucha, casa de restauración. Escuchen ustedes, hermanos, que ven este video en el canal. Romanos 10, 14 al 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿O cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿O cómo escucharán sin haber predicador? Ya usted está pensando seguramente, el pastor es el predicador. Escucha acá. ¿O cómo predicarán si no son enviados? Jesús el Mesías ya envió desde este año a la Congregación Apostólica de Restauración, a las casas de restauración de hoy, a las que se agreguen, ya nos envió. El monte ha sido movido, el recibimiento por las puertas están libres. ¿Cómo predicarán si no son enviados? Ya estamos enviados. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que proclaman la paz y de los que anuncian las buenas nuevas. Hermano amado, a todos, casas y del canal, si solo se piensa que el pastor es el predicador, aleluya, seré el único o serán los únicos que sus pies sean hermosos y el resto tendrá pies feos. Está en su lado.
cómo entendió y quién es el predicador. 16. Pero no todos ellos obedecieron las buenas nuevas del Evangelio, porque Isaías dice: Señor mío, ¿quién ha creído a nuestra voz? Y ahí viene. Ahora pues, la fe viene por escuchar atentamente, la palabra de Dios. Hermano amado, la fe que vamos a compartir, o que tenemos que compartir, a fin que nuestros pies sean hermosos, es todo aquello que tiene que ver con las personas, con las familias que tienen y que han comenzado a tener ansiedades, inseguridades y necesitan reposo para sus almas. El crecimiento de su fe va a estar única y exclusivamente en el testimonio de la palabra de Dios, en que ellos tendrán que adquirir y que nosotros tenemos que compartir y extender. Hasta aquí, hermanos amados del canal del YouTube. Realmente espero haberles colaborado en algo y entender cuál es el evangelio a compartir en estos días y bajo qué contexto. Muchísimas bendiciones.